En este tutorial vamos a pasar revista a algunos conceptos en torno a este grupo de biomoléculas que son los ácidos nucleicos, y probablemente sean estas biomoléculas las más interesantes que vamos a ver en este curso. Aspectos generales. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Básicamente es una base nitrogenada como la que habíamos visto, unida a un carbohidrato, en este caso una pentosa, y a un grupo fosfato. A través de estos grupos fosfato se van formando los enlaces diésteres que van uniendo una base nitrogenada con la siguiente. ¿Qué bases nitrogenadas tenemos? Bueno, purinas, que son estos compuestos de carbono y nitrógeno que forman anillos. Tenemos acá la adenina, la guanina. Hay presencia de oxígeno en el caso de guanina. Y las pirimidinas, citosina y timina, están presentes en el DNA, y el uracilo, que está presente en el RNA. Acá tenemos un anillo simple con 2 átomos de nitrógeno. Pueden presentar cierto grado de isomería. Acá lo tenemos presente. Así que tenemos purinas y pirimidinas. Y el carbohidrato al cual está unido puede ser una beta de ribosa o una B desoxirribosa. Acá tenemos la ribosa, un carbohidrato de 5, en el cual el anillo tiene 5 componentes, y la desoxirribosa, que difiere del anterior exclusivamente en este hidrógeno que está reemplazando el grupo hidroxilo en el carbono 2. A través del carbono 1 se une este carbohidrato a la base nitrogenada. Bueno, además, en los nucleótidos, y a diferencia de los nucleósidos, tenemos un grupo fosfato. Y este grupo fosfato, lo tenemos acá, está enlazando el carbono 5 de un nucleótido con el carbono 3' del siguiente. 5', 3'. Ese es el orden en el cual se representan normalmente los ácidos nucleicos. Acá tenemos el DNA y el RNA. Tenemos 5' hacia 3'. Ahora fíjense, en el caso del DNA, las cadenas son antiparalelas. Es decir, una va en una dirección y otra va en el sentido contrario, de 5' a 3', y la otra de 3' a 5'. ¿Qué otras funciones cumplen estos nucleótidos? Bueno, ya habíamos visto que pueden almacenar energía. Acá tenemos el caso del ATP. NADPH, poder reductor, también es un nucleótido. También pueden actuar como segundos mensajeros al interior de la célula. Acá tenemos el AMP cíclico, que actúa coordinando la expresión o la fisiología de la célula en respuesta a señales que vienen desde el exterior. Acá tenemos la estructura del AMP cíclico y cómo este grupo fosfato está formando o le está dando nombre a este AMP. A los ácidos nucleicos, estos polímeros de nucleótidos, los podemos clasificar
en dos grandes grupos, en DNA y RNA. El DNA lo encontramos principalmente formando los cromosomas. Acá tenemos un cromosoma en metafase. Así es como se ven al microscopio. Sin embargo, estos cromosomas están formados por una larga hebra de DNA que está compactado, tiene varios niveles de complejidad. Y esto facilita que algo tan largo como 1,80 m de DNA, esa es la longitud que puede llegar a tener en una célula eucarionte, pueda caber en algo que mide unas pocas micras de diámetro. Acá tenemos más en detalle este proceso de compactamiento o compactación en el cromosoma. El DNA forma una doble hélice, esa es su estructura. Acá tenemos las bases y su apareamiento. En el caso de los procariontes, las bacterias, tenemos cromosomas que son circulares y material extracromosómico, que son los plásmidos o plasmidios, que también en la mayoría de los casos son circulares. Acá tenemos una microscopía electrónica. Así que el DNA está formado por dos cadenas que van en sentido contrario. 5', 3', una de ellas, 3', 5'. Son cadenas de nucleótidos y hay un apareamiento. Un nucleótido, una citosina, va a enfrentar a una guanina, siempre, y una adenina a una timina. Y esto es facilitado por interacciones del tipo puente de hidrógeno. Acá las vemos en más detalle. Estas interacciones que se están formando determinan que haya una especificidad en el apareamiento de las bases. El DNA es la forma en que bacterias, arqueas y células eucariontes almacenan su información genética. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? Hay experimentos que son clásicos. Avery y MacLeod, así como McCarthy, hicieron la observación. Fíjense, acá tenemos a Oswald Avery. Esta es una foto de por allá por 1940. Ellos descubren que una sustancia química era capaz de transformar a una célula o al fenotipo de esa célula. Lo que ellos observaron era que existían bacterias, en este caso un neumococo, un patógeno, que cuando era inyectado a un ratón le causaba la muerte. Ahora, de ese patógeno, después de muchos cultivos en el laboratorio, se aislaban dos cepas. Una era una cepa lisa, en este caso se hablaba de una cepa S, y una cepa rugosa. Daba colonias rugosas, arrugadas. Ahora, esta cepa rugosa, que denominaron R, era incapaz de matar al ratón. Entonces la cepa S, si se inyectaba, mataba al ratón. La cepa R no podía lograr eso. Ahora, si la cepa S era tratada con calor, es decir, se la inactivaba, se la mataba, tampoco era capaz de matar al ratón. Sin embargo, si se mezclaba una cepa viva de tipo R con una cepa muerta por inactivación por calor
de tipo S, resulta que el ratón moría. Es decir, había una sustancia química que provenía de la célula, en este caso de la célula que habían inactivado con calor, en este caso es la cepa S, la cepa lisa, que era capaz de modificar el fenotipo de la otra cepa, la cepa rugosa, y volverla virulenta, capaz de matar al ratón. Bueno, si había una sustancia química con esta capacidad de transformar una célula o el fenotipo de una célula en otra, significa que la información genética estaba almacenada en una biomolécula. Pero, ¿qué biomolécula era esta? ¿Sería una proteína? ¿Sería un ácido nucleico? ¿Sería un lípido? ¿Un carbohidrato? Bueno, quienes dilucidan esta pregunta son estos investigadores allá por los años 50, Martha Chase y Alfred Hershey. Bueno, había dos grandes candidatos, dos biomoléculas que podían ser los responsables de acumular la información hereditaria. Una eran las proteínas y otras eran los ácidos nucleicos. Había gente que pensaba que como las proteínas pueden adoptar muchas formas distintas, eran buenos candidatos para ser aquellas moléculas responsables de acumular la información genética. Bueno, y el otro candidato eran los ácidos nucleicos. ¿Qué experimento hicieron para determinar si eran los ácidos nucleicos o las proteínas los responsables de contener la información genética? Bueno, es un experimento clásico en el cual utilizan el modelo más simple de replicación, y es la replicación de un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, en una bacteria. Entonces, para este experimento ellos emplearon bacteriófagos en los cuales habían marcado con fósforo radiactivo el DNA. El fosfato está presente en el caso de los bacteriófagos exclusivamente en los ácidos nucleicos, en el DNA, y en paralelo emplearon bacteriófagos marcados con azufre 35. El azufre va a estar presente exclusivamente en los aminoácidos, es decir, en las proteínas. Por lo tanto, si la información genética está contenida en los ácidos nucleicos, va a ingresar y va a permanecer en la bacteria. Mientras que si es la proteína la que contiene esta información, es este material, el azufre 35, el que va a entrar y va a marcar a las bacterias. Entonces, lo que hicieron fue infectar sus bacterias con estos dos tipos de bacteriófagos, y una vez que ha comenzado el proceso de infección, ellos agitaron de manera de separar ahora a las bacterias de este material que no debía contener radiactividad, de manera de quedarse exclusivamente con el agente responsable de la transformación, de la modificación genética. ¿Y qué es lo que observaron después de agitar y separar este material? Bueno, lo anecdótico es que para separar bacterias y bacteriófagos se empleó una licuadora casera. Bueno, después de esta agitación y separación, ellos vieron qué bacterias eran las que contenían o los que conservaban la marca radiactiva. Y lo que vieron es que la marca la habían adquirido aquellas bacterias que habían sido incubadas con fagos que llevaban la marca del fósforo radiactivo. Es decir, el fósforo radiactivo se había incorporado a estas bacterias. No así el azufre, con lo cual se podía concluir de que eran los ácidos nucleicos los responsables de contener la información. Siguiendo con estos estudios, había que averiguar cuál era la estructura que tenían estos ácidos nucleicos que contenían la información.
uno de los primeros en dedicarse al estudio de la química de los ácidos nucleicos fue Erwin Chargaff. Y lo que hizo este investigador, o las observaciones que hizo, indicaban que la composición del DNA, es decir, su contenido de bases, variaba de una especie a otra. Es decir, había una cantidad específica, una proporción específica de adenina, guanina, citosina, etcétera, que distinguía a una especie de otra. Sin embargo, si tomaba muestras de diferentes regiones de un mismo individuo o un individuo de la misma especie, veía que la composición nucleotídica no variaba. Incluso, esta proporción era o se mantenía constante independiente de la edad, el estado nutricional y las variaciones del entorno. Así que había un grado de estabilidad en la composición de estos ácidos nucleicos. Y él determinó esto que recibe el nombre de regla de Chargaff, que indica que la proporción de A y T, y esto es común para todas las especies, proporción de adenina, timina y la proporción de guanina y citosina se mantenían o eran iguales. Esto se resume acá. Porcentaje de A más G es igual al porcentaje de T más C. Y es lo que se reconoce como regla de Chargaff. Además, otros investigadores como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins estudiaban la estructura de estos ácidos nucleicos. Habían logrado cristalizar las moléculas de DNA y las sometían a un proceso de difracción de rayos X. Es decir, hacían incidir haces de estos fotones de alta energía que son los rayos X, y estos, al pasar a través de este cristal de DNA, rebotaban en los átomos y el patrón de difracción lo observaban a nivel de una placa fotográfica. Y lo que veían era una estructura con simetría en la cual había repeticiones. Ahora, ellos no logran dilucidar cuál es la estructura espacial de esta molécula. ¿Quiénes lo logran? Bueno, son Watson y Crick. Ellos toman las observaciones que habían hecho otros investigadores y se encierran junto con estos modelos físicos a tratar de ensamblar esta molécula de ácido nucleico de manera que cumpliera con las reglas de Chargaff, pudiera replicarse, concordara con estos patrones de difracción de rayos X. Y a lo que llegan es a esta estructura de doble hélice que todos conocemos, en la cual hay un apareamiento entre las bases. Eventualmente, esta estructura permite la replicación del DNA. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta doble hebra? Bueno, en primer lugar, esta doble hebra puede adoptar, o se ha visto que adopta, estas tres posibles conformaciones, siendo esta, el DNA de tipo B, la más frecuente. Acá tenemos la doble hélice que permite la formación de un surco mayor y un surco menor, en el cual además la hélice va girando contra los punteros del reloj y ahí va ascendiendo en algo que recibe el nombre de estructura de mano derecha, porque es como si la mano derecha estuviera apuntando
con su pulgar hacia arriba, para allá va el crecimiento, mientras que los dedos van apuntando o van señalando el giro. Otra forma, menos frecuente y probablemente que ha sido solo observado en condiciones de laboratorio, es el DNA de tipo A, que es mucho más compacto. Y tenemos el DNA de tipo Z, que a diferencia del anterior o de los dos anteriores, tiene un sentido de giro de mano izquierda. Acá tenemos un resumen de las características de estas tres conformaciones del DNA. Y vemos que el DNA Z tiene esta conformación o esta orientación de mano izquierda. El diámetro en este caso del DNA A es mayor. El número de bases por vuelta también es distinto en estos tres casos. 10.5 en la forma más abundante, la forma B, mientras que 12 para el DNA de tipo Z y 11 para el DNA de tipo A. Así que tenemos tres conformaciones posibles para esta doble hélice. Ahora, como les decía, es una doble hélice en la cual hay apareamiento entre las bases. Ahora, ese apareamiento puede ser alterado. Esta es la condición nativa. Si se aplica calor o una base fuerte, lo que se va a lograr es que las interacciones electrostáticas que se generan, en realidad son interacciones electrostáticas las que van permitiendo este apareamiento junto con los puentes de hidrógeno, pueden verse interferidos y se separan esta doble hebra. Esta es una condición que se habla en este caso de denaturación del DNA. Eventualmente, si vuelven las condiciones iniciales, condiciones fisiológicas, el DNA se va a reasociar y va a quedar tal como se encontraba en el estado nativo. Ahora, la velocidad con que ocurre esto depende de la longitud del fragmento de DNA que se está reasociando. Ahora, ¿cómo se puede monitorear este proceso de fusión? Bueno, a través de la absorbancia. Resulta que los ácidos nucleicos presentan mayor absorbancia cuando están en cadena simple. La absorbancia de los ácidos nucleicos está en torno a 260 nanómetros. A esa longitud de onda adquiere la máxima absorbancia. Sin embargo, cuando está en doble cadena, formando la estructura nativa, absorbe menos luz que cuando está como hebra simple, probablemente debido a un efecto de apantallamiento de las bases. Una interfiere con la absorción de luz de la hebra complementaria. De manera que uno puede monitorear a diferentes temperaturas el proceso o la cinética de denaturación, logrando identificar este punto que es la temperatura a la cual se alcanza el 50% de la denaturación. Fíjense, acá está el control, una hebra de DNA de hebra simple cuya absorbancia prácticamente no se ve afectada por la temperatura, mientras que la hebra doble tiene este comportamiento. Ahora, este punto, el TM, punto de fusión, varía o depende de este fenómeno. A mayor contenido, a mayor proporción de guanina y citosina, vamos a ver que el TM aumenta. ¿Por qué? Porque estas interacciones, estos puentes de hidrógeno, son 3 en este caso, a diferencia de estos
otros en los cuales hay formación de dos puentes, y esto confiere más estabilidad a la doble hélice o a las cadenas o estas cadenas apareadas que esto otro. Así que si graficáramos el porcentaje de GC versus el TM, veríamos que hay una correlación lineal. A mayor contenido GC, mayor es el TM o el punto al cual se denatura el 50% de este DNA. Acá vemos la cinética del proceso a diferentes temperaturas, y lo que observamos es que el agua o los ambientes iónicos, un entorno iónico, va a favorecer la estabilidad del DNA, mientras que una disminución en la polaridad del agua o del ambiente en el cual se encuentra este DNA. Veamos la organización del cromosoma. Acá podemos ver lo que ya les había mencionado. En el caso de los organismos eucariontes, el DNA tiene que tener un grado de compactación considerable, y eso lo consigue asociando esta doble cadena de DNA con proteínas, formando estas estructuras que reciben el nombre de nucleosomas, en los cuales tenemos el DNA enrollado parcialmente en torno a estos grupos de proteínas, las cuales se van disponiendo de esta forma para ir generando hebras cada vez más gruesas, para llegar finalmente a esta estructura que es el cromosoma. Así que pasamos de estos octámeros, estos nucleosomas, a la formación de cromosomas. Acá lo vemos en más detalle. El nucleosoma se compone de regiones alrededor de estos grupos de proteínas que reciben el nombre de histonas. Entonces, al centro tenemos la histona H1, y acá, sirviendo como un cilindro en torno al cual se enrolla el DNA, tenemos octámeros de otras histonas. Esas histonas son la histona H2A, H2B, H3 y H4. Esto es en el caso de la célula eucarionte. En el caso de la célula procarionte, lo que vamos a tener son cromosomas lineales, circulares, más material extracromosomal de naturaleza circular, y el cual también está fuertemente compactado al interior de la célula. Acá tenemos una célula, una bacteria, un bacilo, al cual mediante shock osmótico se la ha roto, permitiendo que escape su material genético. Y así es como se ve. Así que esto, si bien no forma cromosomas en torno a proteínas, como en el caso de las células eucariontes, en condiciones nativas se encuentra este DNA circular fuertemente sobreenrollado, y de esa forma permite compactar o permite que haya gran cantidad de este DNA al interior de la célula, en este caso bacteriana o procarionte. Habiendo hablado sobre el DNA, veamos algunas cosas en torno al RNA, algunos aspectos de esta molécula o de esta cadena de nucleótidos y que lo distingue del DNA. Bueno, acá tenemos una representación de cómo puede verse el RNA. El RNA, si bien en la mayoría de los casos es una hebra simple, eventualmente puede formar estas estructuras tridimensionales, y esto se debe a que el RNA puede tener apareamientos al interior de esta hebra simple,
lo cual estabiliza esta estructura terciaria en algunos casos. Una de las diferencias con el DNA es que el RNA, en lugar de tener la base timina, tiene la base uracilo, la cual se distingue de la anterior por la ausencia de un grupo metilo a este nivel. Y además, el RNA, en lugar de desoxirribosa, que es el carbohidrato o el azúcar asociado al DNA, posee ribosa. Y la ribosa posee un grupo hidroxilo en este carbono, a diferencia de la desoxirribosa. ¿Qué formas puede adoptar o qué tipos de RNA podemos encontrar en una célula? Bueno, está el RNA mensajero, cuya función biológica es dar productos a partir del DNA. El DNA cromosomal, por un proceso de transcripción, da lugar a un RNA mensajero, el cual, cuando no tiene una función biológica directa, va a ser empleado, y esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, para la síntesis de una proteína que cumpla esta función. Entonces, acá tenemos esto en un resumen. Tenemos el DNA se está replicando, pero en forma paralela también está sufriendo el proceso de transcripción, generando estas hebras simples de RNA mensajero, los cuales van a ser empleados para la producción de proteínas con ayuda de el ribosoma, un proceso que recibe el nombre de síntesis proteica o traducción, en el cual el ribosoma, o al interior del ribosoma, se van generando proteínas a partir de la información que lleva el RNA mensajero. La estructura del DNA o del RNA mensajero la tenemos así, resumida. Fíjense, el RNA mensajero, a medida que se va formando, se va asociando inmediatamente con ribosomas, dando lugar a la formación de las proteínas. La estructura involucra en uno de sus extremos, el extremo 5', tenemos un CAP, una estructura de protección, y acá tenemos en un RNA mensajero maduro la presencia de poli-A o grupos de adenina. Entonces, el RNA mensajero es responsable de la síntesis o de la generación de la información necesaria para la síntesis proteica. Otra forma es el RNA de transferencia. Acá tenemos su estructura, forma de trébol, con una región muy particular que es llamada el anticodón, en la cual estos nucleótidos, estas bases, darán cuenta de la especificidad de este RNA de transferencia. Este RNA de transferencia lo que hace es movilizar aminoácidos, cada uno de los aminoácidos, porque existe prácticamente un RNA de transferencia para cada aminoácido, hacia el ribosoma y en particular a esta región que se denomina un codón. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos que va a ser complementaria al anticodón y que va a permitir que estos de manera específica vayan trayendo los aminoácidos que están codificados en la información genética. Les recuerdo que la información genética está codificada en grupos de 3 nucleótidos, 3 bases, confieren o señalan qué aminoácido se tiene que ir integrando en esta cadena que se va generando acá. Correcto, eso era el RNA de transferencia. El RNA ribosomal es un RNA estructural, es decir,
acá tenemos que la expresión o la transcripción de este RNA da directamente un producto con impacto biológico. La estructura del ribosoma, que acá lo vemos, que está compuesta por 2 subunidades, pero cada una de estas subunidades a su vez está formada principalmente por RNA. Hay muy poca proteína, un porcentaje bajo de esta estructura está formado por proteínas. Y esta estructura, este organelo, el ribosoma, es el responsable de la traducción del RNA mensajero a proteína. Fíjense, acá tenemos una microscopía electrónica en el cual esta larga hebra es el RNA mensajero y sobre él están dispuestos, aquí las vemos, se ven más oscuras porque son más electrondensos, cada uno de estos ribosomas. Y lo que estamos viendo acá por los lados es la proteína naciente. Entonces, el ribosoma corresponde al 35%, o el RNA ribosomal corresponde al 65% del peso de toda esta estructura, de todo el peso del ribosoma. Y acá tenemos la estructura de uno de los RNA que conforman al ribosoma. Fíjense, tenemos una estructura terciaria muy característica o muy compleja, podríamos decir, con regiones conservadas y regiones variables. De hecho, uno de los genes relacionado con la síntesis o la estructura del ribosoma es empleado, su secuencia es empleada para hacer taxonomía de bacterias y de otros organismos, por este fenómeno de que presenta regiones conservadas y regiones variables. Bueno, además de los anteriores, otra forma que adopta el RNA es el llamado RNA nuclear pequeño, cuya función es permitir la maduración de algunos RNA mensajeros. Algunos RNA mensajeros contienen regiones que no son codificantes y que deben ser eliminadas antes de que esto se traduzca a una proteína. Y en ese proceso participan estos RNA pequeños, que lo que van a hacer es eliminar esta región no codificante que recibe el nombre de intrón para dar lugar al RNA maduro. Y bueno, además de lo que hemos visto, que es característico de básicamente las células eucariontes, a pesar de que el RNA mensajero y el RNA de transferencia también lo podemos encontrar en células eucariontes, bueno, al igual que el RNA ribosomal. Olviden lo anterior. Existe también esto, que es este fenómeno, que es que los genomas virales o los genomas de algunos virus están conformados por RNA. Aquí tenemos ejemplo, el virus de la gripe tiene un genoma formado por varios RNA, al igual que el virus del SIDA. La replicación de los virus RNA a veces es compleja, en otros casos es más simple. Muchas veces este RNA se comporta directamente como si fuera un RNA mensajero, permitiendo la síntesis de las proteínas virales tan pronto como el virus infecta a la célula.